Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha, les doy nuevamente la bienvenida a este programa de Descubriendo Ven Sígueme. Vamos por el siguiente capítulo son capítulos de Jacob, del 5 al 7. ¿Ok? Y solamente para recordarles nuestros medios de comunicación, que son, recuerden que nos pueden mandar sus twitters a @desbensígueme, ahí nos pueden encontrar en Twitter, o a nuestro correo electrónico, es descubriendobensígueme@hotmail.com. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden mandar sus dudas, todo lo que quieran comentarnos respecto al formato, a lo que quieren escuchar, o si quieren algunas dinámicas o que cambiemos en algo el formato que estamos manejando en el programa. Nuevamente, gracias por escucharnos y los dejo en compañía de África y David. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy se siente bastante calor, pero está agradable también. Bienvenido, David. Bueno, hola. Bienvenidos, amigos. Y estoy aquí muy feliz, muy contento, muy animado porque los capítulos que vamos a ver hoy de Jacob tienen mucha carnita, mucho juguito. Y a pesar de la contingencia que estamos viviendo, nos solidarizamos de verdad en espíritu, en alma, en corazón con nuestros hermanos, sobre todo nuestros hermanos de Europa, de Asia, que es en donde se está, y en parte del Medio Oriente, donde se está viviendo la situación un poco más crítica que aquí en México, que en América, pero de verdad estamos solidarizados con ustedes, les amamos, les queremos y esperemos que todo esto pase y que quede como un recuerdo. Así es, oramos también por ustedes y les enviamos desde acá nuestra fuerza. Y sobre todo solidarizándonos con las familias que tuvieron que haber perdido uno o dos seres queridos. Yo creo que eso va a ser algo que no se va a poder olvidar, ni vamos a poderla dejar tan fácilmente en el pasado. También estamos con ellos, sufrimos con ellos y no nos gustaría que realmente estuviera pasando esto, pero pues es parte de lo que nos toca vivir en este tiempo de probación. Pues vamos a comenzar con 2 preguntas. La primera, ¿por qué crees que se usan símbolos en las escrituras? Y la segunda, ¿te dieron ganas de saltarte este capítulo de Jacob cuando leíste que se trata de una alegoría? Se quedan a la reflexión, entonces ya ustedes contesten si gustan también por las redes sociales, ahí estaremos pendientes. Yo quisiera comenzar hoy preguntándole a Iván, ¿por qué razón fuiste a una misión? Independientemente de que los varones en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando en México, cuando cumplen los 18 años, tienen que partir a una misión. Yo quisiera saber tu punto de vista muy personal, muy tuyo. ¿Por qué fuiste a una misión? ¿Por qué fui a una misión? Bueno, independiente de que para los hombres prácticamente podemos decir que es un mandamiento el partir a una misión, yo fui un poquito rebelde.
Yo no me fui a los 18, o era 19, 18, me fui hasta los 21, casi 22 años. Okay. ¿Por qué? Porque yo no sentía la necesidad de irme a la misión, hasta que en una conferencia de Haas que vino el Elder Amado, él nos habló acerca de lo importante que era el matrimonio entre los Haas, y él nos decía, dice, dirigiéndose a las jovencitas, le dijo: jovencitas, ustedes no necesitan buscar un príncipe azul, dice, hagan del sapo que tienen a un lado su príncipe azul. Y dijo la frase: el hombre enamorado es barro en las manos de la mujer amada. Y después nos dijo a nosotros, jóvenes: si ustedes piensan que por el simple hecho de entrar al templo y sellarse por la eternidad ya consiguieron su exaltación y no han partido a una misión, y se están equivocados. Tienen que ir a una misión para poder alcanzar la exaltación junto con el sellamiento en el templo. No pensando en el sellamiento en el templo, ¿verdad? Porque sigo soltero. Pero sí pensando en que era el momento en que tenía yo que hacerlo y que tenía que partir. Fue como decidí irme a una misión. E incluso muchos no creían que me fuera a ir a la misión hasta que pues vieron que me iba. Y pues cumplí 2 años en la misión, en la México Torreón, por cierto, con el presidente Armando Sierra. Muchas gracias. ¿Y tú, David? Cuéntanos, ¿por qué fuiste a una misión? Yo creo que cuando yo me fui a la misión al año de bautizarme. O sea, yo me bauticé a los 18 años y al año exactito, a los 19 años, yo ya me estaba yendo a la misión. Yo creo que en mí fue el hecho de encontrar algo que te hace feliz, algo que te saca de esa oscuridad, o cuando encuentras tú las respuestas a muchas interrogantes, a muchas preguntas, te hace tan feliz, te hace sentir tan lleno, tan pleno, tan contento espiritualmente. Sientes que vas creciendo y el único deseo que te viene a la mente es poderlo compartir con todas las personas que te rodean. Enseguida, en cuanto yo escuché a los misioneros, nos bautizamos, y a medida de que yo iba durante ese año, fue un año intenso de aprendizaje. Yo lo compartía con mis compañeros en la escuela, porque en ese entonces estaba yo ya para terminar la preparatoria. Lo compartía con ellos, con mi familia, con amigos, con todas las personas que tenía yo contacto y a las cuales podía yo compartir lo nuevo que estaba yo aprendiendo. Y pues obviamente yo dije, tengo ganas de salir a una misión. Y además pues tuve mucho contacto con los misioneros, ¿no? Y los misioneros me jalaban mucho, íbamos a visitar familias, íbamos los acompañaba a dar charlas. Entonces todo eso, la verdad, me hacía muy feliz, muy, muy, muy feliz. Qué padre, qué bueno, ambas experiencias bastante distintas, personales, pero ambos cumplieron con este mandamiento. Yo no soy misionera retornada como Iván y David, sin embargo, agradezco muchísimo que 2 jovencitos fieles y obedientes hayan llegado a nuestro hogar, y sigo agradeciendo que vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, porque cambia vidas, y es parte también de lo que veremos hoy en Jacob. Es parte del recogimiento de Israel, dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Así que tomen sus escrituras y vamos a descubrir los símbolos de esta lección de Ven, sígueme. Vamos a comenzar por ver en la guía para el estudio de las escrituras lo que es una parábola. Por favor, le damos la bienvenida a Sheila, ella nos va a apoyar con las escrituras hoy. Hola. Parábola. Un relato sencillo que se emplea para ilustrar y enseñar una verdad o un principio espiritual. En la parábola se compara un objeto o acontecimiento común con una verdad,
y el significado o mensaje implícito a menudo está escondido para los oyentes que no estén preparados espiritualmente para recibirlo. Jesús enseñó con frecuencia por medio de parábolas. Una lista de sus parábolas principales se encuentra bajo el título Concordancia entre los Evangelios. Gracias. Y en el diccionario dice, narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Ahora vamos a ver qué es una alegoría. Es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Entonces, el capítulo 5 de Jacob es una historia simbólica en la que hay, como dijo David, mucho significado. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos por partes. Este capítulo, en especial el 5, por si no se habían dado cuenta o tal vez ya lo notaron, es el capítulo más largo de todo el libro de Mormón. Tiene 77 versículos. Y pues eso también lo hace único. Vamos a comenzar leyendo Jacob 4, versículo 11, por favor. Así pues, amados hermanos míos, reconciliaos con él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en él, antes que se manifieste en la carne. Gracias. Ese es el primer propósito, reconciliarnos, volver a ser amigos de Jesucristo. Esta alegoría nos ayudará a entender que sin importar en qué camino andemos o lo que hayamos hecho, siempre podemos volver a Él. Vamos ahora a leer Jacob 6, versículo 4, por favor. Y cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se acuerda de la casa de Israel, de las raíces así como de las ramas, y les extiende sus manos todo el día, y son una gente obstinada y contenciosa. Pero cuantos no endurecen sus corazones, serán salvos en el reino de Dios. Gracias. ¿Qué es lo que hace Dios exactamente? Se acuerda de la casa de Israel, o sea, de todos nosotros. No se olvida absolutamente de nadie. Todo el día lo dice ahí claramente, Él extiende su mano. Jacob cita las palabras de Cenós. ¿Y quién es Cenós? Cenós es un profeta que vivió en los tiempos del Antiguo Testamento. Es probable que sus escritos se hallen en las planchas de bronce que recuperaron Nefi y sus hermanos. Era muy familiar para el pueblo nefita, puesto que es mencionado por Nefi, Alma, Amulek, Mormón y el mismo Jacob. En esta alegoría vamos a encontrar más de 10 símbolos. Entonces pongan mucha atención, estén pendientes para que los vayan leyendo con nosotros. En la guía del estudio del Antiguo Testamento leemos: los símbolos son el lenguaje universal, sin caducidad, el que Dios en su sabiduría ha escogido para enseñar su evangelio y dar testimonio de su Hijo. Este es el lenguaje de las Escrituras, el lenguaje de la revelación, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la fe. Es un medio por el que nos enriquecemos y mejoramos nuestra comprensión y expresión. Les sugerimos, si quieren, si pueden, tienen a la mano una imagen de un olivo real, para que vayamos entendiendo un poco mejor lo que es esta alegoría. Quisiera hablarles un poquito de lo que es un árbol de olivo, cómo es que el Señor escoge este árbol. Cultivar y hacer crecer olivos era una actividad común entre quienes vivían en el Israel de antaño. El olivo es un árbol perenne, es decir, que dura siempre o mucho tiempo. No pierde sus hojas cada año, tampoco se marchitan y parecen rejuvenecer continuamente, ya sea en calor o frío. Si no se le cultiva, se vuelve silvestre, difícil de controlar y fácilmente corruptible. Solo tras un cultivo largo y paciente, por lo general de 8 a 10 años, empieza a dar fruto, y con frecuencia, mucho después de eso, salen nuevos brotes de las raíces que parecen muertas. La apariencia del tronco llena de nudos da la impresión de penalidades, de vida vieja y vida renovada. Ningún otro símbolo podría haber representado con mayor poder y profundidad el amor grandísimo, constante y redentor de Dios, especialmente el amor manifestado en el don de su Hijo unigénito.
el olivo se vuelve todavía más interesante cuando vemos lo siguiente. Es uno de los 3 primeros árboles mencionados en la Biblia. Después del diluvio, una paloma, que por cierto es el símbolo del Espíritu Santo, traía en el pico una rama de olivo, simbolizando que una rama de Israel sería preservada. El convenio de Dios con sus hijos no puede ser destruido. Él espera que florezca desde la raíz. Un árbol de olivo no se puede destruir. Aunque sea talado, el tocón que está unido a la raíz vuelve a crecer. Si es podado en su totalidad, los brotes del olivo reviven persistentemente. El fruto pasa por un proceso de prensado y se hace 3 veces. La primera prensa del olivo era considerada de Dios y era enviada al templo de Jerusalén. La segunda era de buena calidad y se usaba para comida, medicina, perfume y cosméticos. La tercera, aun siendo de baja calidad, era usada para jabones y lámparas. Es interesante notar que la primera extracción daba un tono rojizo, quizá un recordatorio de la sangre del Salvador en el Getsemaní. Y de hecho, Getsemaní está formado de 2 palabras en hebreo. ¿Nos ayudas, David? Sí, es Gat. Ajá. Y luego Shemaní. Gat viene de un verbo que significa pisotear, mezclar, prensar. Ok. Y Shemaní es el nombre que recibe lo que es el fruto del olivo. Okay. Entonces, quiere decir que es lugar donde se prensa o se mezcla o se muele el fruto del olivo. Gracias. Eso es en hebreo, porque también hay otro vocablo que es en arameo, donde se dice get sheman o shemen, pero en el hebreo es gat shemanim. Hay que recordar, como ya lo vimos en otra ocasión, el prefijo, el sufijo nim significa plural y es como decir frutos. Muchas gracias. Esto sugiere que el jardín era una arboleda de olivos en la cual había o habría una extracción de aceite. Exactamente. Ahora sí, vamos a ver los símbolos que encontramos en este capítulo. El olivo cultivado es la casa de Israel. David, por favor, explícanos mejor. Sí, ya, como tú ya lo habías explicado, el olivo es un árbol muy resistente, muy resistente. Y depende mucho de la calidad del fruto que dé este árbol, la manera en la cual se cuida el árbol. Okay. Si nosotros a ese árbol lo nutrimos, lo podamos, lo abonamos, lo cuidamos, le quitamos las hierbas malas que pueda haber hacia alrededor, la calidad del fruto va a ser excelente, va a ser superior. Pero si nosotros dejamos que crezca de manera silvestre, la calidad obviamente de su fruto merma y baja. Entonces hay que recordar que si el Señor está simbolizando a la casa de Israel como un olivo, está hablando acerca de la durabilidad o la fuerza que debe de tener ese pueblo. Pero no es solamente la fuerza en sí del pueblo, sino los convenios. Hay que recordar que las raíces, que son las que nutren el árbol y que llevan esos nutrientes al árbol para que pueda dar buenos frutos, representan los convenios. Exactamente. Entonces, un árbol cultivado quiere decir, o cuando se compara al Israel de la antigüedad con un árbol de olivo cultivado, quiere decir que es un
árbol que ha sido cuidado por el dueño de la viña, que ha hecho convenios con el Señor, y por medio de esos convenios, ese árbol está siendo bien nutrido, está siendo cuidado. Entonces, ¿qué es lo que se espera de ese árbol? Pues obvio que su fruto sea de una calidad excelente. No, a diferencia de un árbol silvestre que toma sus nutrientes de donde puede y su fruto no es de buena calidad. Así es, gracias. La viña, entonces, viene siendo el mundo. El amo de la viña es Jesucristo. El olivo silvestre son los gentiles. Apóyanos ahí, David, por favor. Sí, hay que recordar que en el libro de Mormón estamos hablando del pueblo de los gentiles como todo aquel pueblo que no hizo convenios con el Señor, tomando en cuenta el simbolismo de esta alegoría. Entonces, un árbol que no está siendo nutrido, que no está siendo cuidado, que está creciendo de manera vamos a decirlo así, silvestre o salvaje, estamos hablando que es un pueblo que no ha hecho los convenios suficientes. Las ramas simbolizan grupos de personas. ¿A qué nos referimos? Estamos hablando de familias, estamos hablando de clanes. Hay que recordar que el pueblo de Israel de la antigüedad era un pueblo nómada. Ellos descienden de Sem, eran semitas, y de ellos eran pueblos que por su carácter nómada eran pueblos que se dedicaban a ser pastores. Entonces tenían que llevar sus rebaños hacia los lugares donde les proporcionaran buen alimento a los rebaños, que eran rebaños numerosos. Claro. Por eso es que particularmente ellos eran nómadas. Ellos tenían que estar viajando a esos lugares que pudieran proporcionarles los pastos adecuados para poder dar de comer a sus rebaños. Posteriormente, ya cuando el Señor hace un convenio con Abraham, es cuando ya le promete una tierra específica donde ellos ya tenían que hacer su patria, ya hacer la tierra de su herencia, y es como comenzaron ya a ser un pueblo sedentario, empezar a sembrar y etcétera, cambiar su modo de trabajo, ¿no? Entonces, y estos pueblos, la manera en que ¿cómo se puede decir? Se coordinaban o era por medio de clanes, por medio de tribus. Por eso Abraham tenía su clan y esos clanes eran dirigidos por un líder que era un patriarca. Abraham fue el patriarca de su clan. Al morir él, pues viene Isaac, luego Jacob, que tiene 12 hijos, y cada uno de estos hijos era patriarca de un clan o una familia. Entonces, cuando hablamos de que las ramas del olivo se refiere a un grupo de personas, pues se refiere a cada familia o cada clan dirigido por un patriarca en específico. Gracias. El siervo simboliza a los profetas y otras personas llamadas a servir. El fruto es la vida o las obras de las personas. Aplica absolutamente para todos. Las raíces del olivo cultivado, como ya nos dijo David, son los convenios y promesas del Evangelio. Así es. Cavar, podar, abonar, simboliza la obra del Señor para con sus hijos. El trasplante de ramas, esparcir grupos por el mundo.
injertar el proceso de renacimiento espiritual mediante el cual la persona se une al convenio. Así es. Las ramas que se marchitan y se secan son la iniquidad y la apostasía. Y echar ramas al fuego, pues simboliza el juicio de Dios. Así es. En la publicación llamada The Evening and the Morning Star del mes de septiembre de 1832, W. Phelps escribió: la alegoría es una de las más claras, de las más sublimes profecías que sabemos se encuentra en el libro de Mormón, en el libro de Jacob. Es tan simple como la pronunciación de un niño y tan sublime como el lenguaje de un ángel. En este mismo capítulo vamos a encontrar que el amo de la viña hace 5 visitas a la viña. La primera está de los versículos 15 al 28, es antes de su nacimiento. Perdón. Es del versículo 3 al 14, es antes de su nacimiento. Exactamente, antes del nacimiento de Jesucristo, que Exacto. es precisamente la primera esparción del pueblo de Israel, que se le llama diáspora. Ajá. Que es precisamente cuando hay que recordar que el pueblo de Israel se divide en dos reinos: el reino del norte, con 10 tribus al norte, lideradas por la tribu de Efraín, y luego el reino del sur, o el reino de Judá, que eran las otras 2 tribus que quedaban, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte cae en apostasía, y entonces son esparcidos por el pueblo de los asirios. Gracias. Ahora sí, del versículo 15 al 28 es durante el ministerio de Jesucristo, la segunda visita. Exactamente. Y de hecho, déjame decirte, en la primera parte también nos habla de cuando el pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia durante un tiempo, porque hay que recordar que ya cuando los judíos son repatriados nuevamente a Jerusalén o a Palestina, muchos judíos no regresan, muchos judíos se quedan a vivir en Babilonia y en varias de las provincias de Babilonia, que es precisamente donde nosotros encontramos o en las circunstancias en las que se desarrolla la vida de la reina Esther. Porque fueron los judíos que se quedaron a vivir en Babilonia y en varias de las provincias de Babilonia. Entonces ahí hubo otra diáspora antes del nacimiento de Jesucristo. Ahora, mientras el ministerio de Jesucristo, hay que recordar que bajo el imperio, antes del imperio romano, estuvieron bajo el imperio helénico, o sea, los griegos. También hubo una diáspora en ese tiempo, pero ya estamos hablando de judíos que tuvieron que huir por la presión helénica. Hubo judíos que se oponían directamente al helenismo del pueblo judío y huyeron por no estar de acuerdo. Y ya posteriormente, con el Imperio Romano, nosotros sabemos que 70 años después de la muerte de Jesucristo, por decreto romano, los judíos fueron desechados o fueron, ¿cómo se puede decir?, exiliados o los sacaron de Jerusalén, y muchos de ellos pues obviamente huyeron a las diferentes partes de lo que conocemos hoy de Europa, Asia y África. Exacto. Del versículo 29 al 49, y esto es un periodo bastante extenso, claro, es la gran apostasía. La gran apostasía. Del 50 al 76, la restauración del Evangelio y el recogimiento de Israel. Es prácticamente la vida actual. Así es, que es precisamente cuando el Señor empieza nuevamente a reinjertar, ¿verdad?,
los remanentes de las tribus que fueron injertadas en árboles silvestres al árbol original. Al árbol original, exactamente. Con los convenios originales. Y por último, los dos últimos versículos nos hablan de el reinado de Jesucristo en el milenio, el versículo 76 y el 77. Ya con el árbol completamente restaurado, en el cual pues obviamente si leemos con mucho detenimiento nos vamos a poder dar cuenta que el Señor en su grande y infinita misericordia se acuerda tanto del judío como del josefita, como de cualquiera de las 10 tribus perdidas, pero ojo, también se acuerda del gentil que si se arrepiente, acepta el convenio del Evangelio, es como si fuese injertado en el árbol del convenio. Así es, muchísimas gracias. El presidente Joseph Fielding Smith, en su libro Respuestas a las preguntas del Evangelio, dijo: en la actualidad, los santos de los últimos días van a todas partes del mundo como siervos en la viña para recoger ese fruto y guardarlo para la venida del Maestro. Entonces no nada más aplica a los misioneros y las misioneras, sino a cualquiera de nosotros que tenemos que predicar el Evangelio, dar a conocer, como dijimos al inicio, las buenas nuevas, porque el Señor quiere ese fruto. Y es algo impresionante el ver que nosotros estamos viviendo en una generación tan especial, en la cual estamos viendo precisamente el cumplimiento de todas esas promesas. Exacto. Es increíble el saber que podemos no solamente ser espectadores, no solamente ser testigos oculares de cómo es que el Señor está nuevamente juntando al pueblo del convenio, está restaurando a cada una de las tribus de Israel y recogiendo de todas las naciones a todos aquellos que hacen el convenio y son adoptados. Estamos hablando de los gentiles que son adoptados en el pueblo de Israel. Pero es algo especial el saber, permítanme porque... Ok. Pero es algo especial el saber que no solamente somos testigos oculares, sino que nosotros nos podemos convertir en actores del cumplimiento de esas promesas. Estamos viendo qué increíble es que en los años 40 se haya decretado parte de Palestina como un lugar especial para que los judíos pudieran establecer el Estado de Israel, y ver cómo tanto judío está regresando nuevamente a su tierra de origen. Y muy a pesar de que muchos de los árabes no estén en acuerdo con ello y estén en franca pelea con los israelitas, ellos también son hijos de Abraham. Y el día que ellos abran su corazón y el día que ellos acepten a Jesucristo, que ya hay muchos de esos pueblos árabes que se están convirtiendo al Evangelio, pues van a reclamar su lugar dentro de este convenio, ¿no? Exactamente. Pues vamos a continuar, porque esto es lo maravilloso del Evangelio. Esta alegoría de Jacob nos enseña perfectamente quiénes somos, en dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Pero, como siempre tiene que haber oposición en todas las cosas, hay un personaje aquí que se le menciona como el primer anticristo en el libro de Mormón. Su nombre, lo podemos ver en el capítulo 7, es Sherem. ¿Quién era Sherem? Por favor, Jacob 7, versículo 1. Y aconteció que después de transcurrir algunos años, vino entre el pueblo de Nefi un hombre que se llamaba Sherem. ¿Qué es lo que hizo Sherem? En el versículo 2. Y aconteció que empezó a predicar entre los del pueblo,
y a declararles que no habría ningún Cristo, y predicó muchas cosas que lisonjeaban al pueblo, e hizo esto para derribar la doctrina de Cristo. Entonces, él empieza a enseñar que no habría ningún Cristo. Vamos a leer el versículo 3 y el 4, por favor. Y trabajó diligentemente para desviar el corazón del pueblo, a tal grado que desvió a muchos corazones, y sabiendo él que yo, Jacob, tenía fe en Cristo, que había de venir, buscó mucho una oportunidad para verse conmigo. Y era un hombre instruido, pues tenía un conocimiento perfecto de la lengua del pueblo. Por tanto, podía emplear mucha lisonja y mucha elocuencia, según el poder del diablo. Entonces leemos que él empleaba muy buen lenguaje, tanto que podría derribar la doctrina de Cristo. Y esto gracias al conocimiento que él tenía. Entonces tenía conocimiento de la doctrina de Cristo. Uh-huh. En la revista Liaona de febrero del 2001, el presidente Hinckley dijo lo siguiente: es sumamente importante que no permitas que la alabanza y la adulación se le suba a la cabeza. La adulación es veneno. Y eso es exactamente lo que hacía Sherem. Por eso logró desviar muchos corazones. Vamos a leer ahora, por favor, los versículos del 5 al 8. Y tenía la esperanza de desprenderme de la fe, a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, porque yo en verdad había visto ángeles y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado. Y aconteció que me vino a ver, y de esta manera me habló, diciendo: Hermano Jacob, mucho he buscado la oportunidad para hablar contigo, porque he oído, y también sé, que mucho andas predicando lo que llamas el Evangelio o la doctrina de Cristo, y has desviado a muchos de los de este pueblo, de manera que pervierten la vía correcta de Dios, y no guardan la ley de Moisés, que es la vía correcta, y conviertes la ley de Moisés en la adoración de un ser que dices vendrá de aquí a muchos siglos. Y ahora bien, he aquí, yo Sherem, te declaro que esto es una blasfemia, pues nadie sabe en cuanto a tales cosas, porque nadie puede declarar lo que está por venir, y es así como Sherem contendía contra mí. Podemos notar que intentó sacudir la fe de Jacob, acusándolo de no entender la ley de Moisés, y reúne muchos argumentos para que el pueblo creyera que Jacob no estaba diciendo la verdad. Pero pasa algo muy interesante. Sherem se da cuenta que su estrategia no está funcionando. Vamos a leer, por favor, los versículos del 13 al 15. Y aconteció que me dijo: muéstrame una señal mediante este poder del Espíritu Santo, por medio del cual sabes tanto. Y le dije: ¿quién soy yo para que tiente a Dios para que te muestre una señal en esto que tú sabes que es verdad? Sin embargo, la negarás, porque eres del diablo. No obstante, no sea hecha mi voluntad, mas si Dios te hiere, séate por señal de que Él tiene poder tanto en el cielo como en la tierra, y también de que Cristo vendrá. Y sea hecha tu voluntad, oh Señor, y no la mía. Y sucedió que cuando yo, Jacob, hube hablado estas palabras, el poder del Señor vino sobre él, de tal modo que cayó a tierra, y sucedió que fue alimentado por el espacio de muchos días. Muchas gracias. Él pide una señal. No era suficiente con lo que le estaba enseñando Jacob. Además, ahí leemos también que Jacob fue lleno del Espíritu. Aquí hay algo muy importante. Fíjate, él que debemos de tomar en cuenta para lo que vamos a analizar un poquito más adelante. Uh-huh. Hay que recordar que aquí Sherem le dice: muéstrame una señal por medio de este poder del Espíritu Santo, uh-huh, por medio del cual sabes tanto. Fíjate bien, le está exigiendo una señal por medio del Espíritu Santo. Uh-huh. Pero hay que ver más adelante lo que Jacob le dice, y yo creo que eso fue lo que lo hizo simbrar tremendamente. Dice: ¿quién soy yo para que tiente a Dios, para que te muestre una señal en esto que tú sabes que es verdad? Uh-huh. Que tú sabes que es verdad. ¿Cómo es que el hombre
llega a entender o a saber la verdad de las cosas? ¿Cuál es ese medio? ¿Cómo es que tú puedes saber si una declaración de un profeta, si la declaración de un apóstol, si una enseñanza que viene de nuestras autoridades, si lo que tú lees en las Escrituras es verdad? Aquí están hablando de Jesucristo porque están poniendo en duda que efectivamente hubiese un Cristo o no, y el ministerio del Cristo como Salvador de la humanidad. Entonces, ¿cómo es que una persona puede llegar a saber que realmente Jesús es el Cristo? La verdad en cuanto a que Él es el Hijo de Dios, escogido para venir a redimir nuestros pecados de todas las generaciones. ¿Cómo es que podemos llegarlo a saber? Porque aquí le está diciendo, tú sabes que es verdad. Solo hay un medio, es uno solo. Y hay que saber cuál es. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Exactamente. ¿Vas a agregar algo? No. Ok. De los versículos 15 al 18, vamos a ver qué pasa con Sherem. Y sucedió que cuando yo, Jacob, hube hablado estas palabras, el poder del Señor vino sobre él, de tal modo que cayó a tierra, y sucedió que fue alimentado por el espacio de muchos días. Y aconteció que él dijo al pueblo, reuníos mañana, porque voy a morir. Por tanto, deseo hablar al pueblo antes que yo muera. Y aconteció que a la mañana siguiente la multitud se hallaba reunida, y les habló claramente y negó las cosas que les había enseñado, y confesó al Cristo y el poder del Espíritu Santo y la ministración de ángeles. Y les dijo claramente que había sido engañado por el poder del diablo, y habló del infierno, y de la eternidad, y del castigo eterno. Gracias. En estos versículos, Sherem entiende lo que acababa de hacer. Niega las enseñanzas, confiesa sus pecados y sobre todo reconoce que el enemigo lo engañó. Vamos a ver ahora el versículo 19. Y dijo, temo que haya cometido el pecado imperdonable, pues he mentido a Dios, porque negué al Cristo, y dije que creía en las Escrituras, y éstas en verdad testifican de él. Y porque he mentido a Dios de este modo, temo mucho que mi situación sea terrible, pero me confieso a Dios. Pecado imperdonable. Aquí sí se oye algo fuerte. Vamos a ver de qué se trata. Por favor, David. Así es. En Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, nos habla precisamente de que hay pecados que son imperdonables. Aquí nos habla que es el derramar sangre inocente y hablar blasfemia en contra del Espíritu Santo. Particularmente no vamos a entrar ahorita en la parte de derramar sangre inocente. Vamos a hablar en la parte de lo que es negar el Espíritu o blasfemar en contra del Espíritu, como se menciona en otras escrituras. Ese es uno de los pecados, y Sherem cree que cayó en ese pecado imperdonable. ¿Por qué es importante o por qué es uno de los pecados imperdonables? Hay que recordar lo siguiente. Vamos a recordar aquel pasaje cuando el Señor manda a sus apóstoles a predicar, y una vez que ellos van y predican, regresan y entonces les pide un informe. Y la primera pregunta que les hacen, ¿quién dice la gente que soy yo? Estoy parafraseando.
¿qué es lo que lo que ellos dicen? Pues unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, etcétera, etcétera. Pero entonces viene la siguiente pregunta. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro es el que contesta que él es el Cristo, el Mesías. Dice, bendito tú, Pedro, porque no te lo declaró ni carne ni sangre. ¿Sí? Ajá. ¿Y esto es por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. En el momento en el que nosotros nos bautizamos y somos confirmados miembros de la iglesia, tenemos el derecho de que el Espíritu Santo sea nuestro constante compañero, y que podamos gozar de los beneficios de tener la compañía constante del Espíritu Santo, a menos de que nosotros empecemos a cometer pecados y que empecemos a ser indignos de esa compañía. Es como nos empezamos a apartar del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son uno de los grandes beneficios del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo es el único que te puede declarar la veracidad de las cosas. En Apocalipsis dice que el Espíritu de revelación es el testimonio de Jesucristo. Exacto. Entonces, si nosotros, la única manera en que nosotros podemos recibir un testimonio de que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, es por medio del Espíritu. Nosotros podemos tener visiones, nosotros podemos tener sueños, nosotros podemos tener visitaciones angelicales, pero si el Espíritu no te confirma a tu corazón y te confirma a ti la veracidad de las cosas, entonces no estás teniendo un testimonio. De ahí que por eso es pecado imperdonable blasfemar en contra del Espíritu Santo que en contra de Jesucristo. ¿Cuántas personas podemos decir y preguntarles quién es Jesucristo? Y mucha gente te va a decir, es el Hijo de Dios, lo crucificaron, es nuestro Salvador, nos lavó de nuestros pecados. Pero qué diferente cuando tú les preguntas, ¿realmente sabes que es el Hijo de Dios? ¿Tienes un testimonio de que lo que tú sabes es verdad? Es ahí la gran diferencia. Entonces, mucha gente podrá tener ese conocimiento y te repito, puede recibir sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesitamos recibir la confirmación y la revelación por medio del Espíritu Santo de que Jesús es el Cristo. Entonces, yo puedo blasfemar y puedo decir que Jesús no es el Cristo. Lo peor es cuando yo blasfemo. Por eso es pecado mortal el blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y esto lo enseñó tanto el profeta José Smith como el presidente Joseph F. Smith. Ahora, aquí hay algo muy importante. A veces podemos decir, hay muchos hermanos que se apartan de la iglesia y que se vuelven en contra de la iglesia. Me gustaría realmente poder leer lo que dijo el profeta José Smith en cuanto a esto. Vamos a pedirle, por favor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres que me reciben y se arrepienten,
mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Exactamente. Ok, y vamos a leer ahora, rapidísimo. Y aquel que no persevere hasta el fin es el que será cortado y echado en el fuego, de donde nunca más podrá volver por motivo de la justicia del Padre. Porque he aquí, si niegas el Espíritu Santo, después de haber morado en ti, y sabes que lo niegas, he aquí, es un pecado que no alcanzará perdón, sí, y al que asesine contra la luz y conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Exacto. Entonces, a veces mucha gente ha apostatado de la iglesia, ¿sí? Pero, y podemos decir que a lo mejor son hijos de perdición, porque estas personas que han cometido estos dos delitos imperdonables se les conoce como hijos de perdición. E incluso atacan a la iglesia, se vuelven en contra de la iglesia. Y están duro y dale, como dicen las escrituras, dándole cosas contra el aguijón. Y nosotros podemos decir que, esos son hijos de perdición. Pero yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado ¿en qué sentido? Yo creo que el único que puede tener, más bien, el único que tiene la potestad, las llaves, para realmente saber si uno de nuestros hermanos que se ha alejado de la iglesia y que ha apostatado es hijo de perdición o ha cometido blasfemia en contra del Espíritu, es el profeta y el Padre y el Hijo. Exacto. Porque primeramente tenemos que evaluar nosotros como seres normales. No podemos entender la profundidad de su conocimiento. ¿Cuánto conocimiento tienen del Evangelio? Esa es una parte. Segunda parte, ¿cuánta comprensión tienen de ese conocimiento? Porque hay mucha gente que puede conocer las Escrituras y se las sabe, pero excelentemente bien, capítulo, versículo, y te lo pueden manejar excelentemente bien, pero ¿cuánto comprenden, entienden de esa doctrina? ¿Sí? Y número 3, que es lo más importante, una vez que tienen el conocimiento y que además la comprensión de la doctrina, cuánta confirmación del Espíritu Santo tienen o el testimonio que ellos han recibido de la veracidad de lo que aprendieron y comprendieron. Y eso no lo podemos nosotros determinar. No es medible. No lo podemos, solamente seres especiales son los que tienen las llaves para poder determinar hasta dónde y la profundidad de estas personas. Hay personas que son muy buenas, que por algo que escucharon o por algo que no entendieron, que no comprendieron, se alejan de la iglesia y se vuelven en contra de la iglesia. No los estoy justificando tampoco, pero yo creo que tenemos que ser también nosotros muy conscientes en cuanto a eso, y ser conscientes nosotros mismos también. ¿Hasta dónde está mi conocimiento? ¿Hasta dónde está mi entendimiento de las Escrituras? ¿Y qué tanto es mi testimonio de ello? Así para no ser confundido por un ser como Sherem. Y hoy en día hay muchos que se comportan como Sherem. Esto tuvo consecuencias, por supuesto. Ese aprendizaje, esta lección de vida entre Sherem y Jacob tuvo consecuencias para el pueblo. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Vamos a ver el versículo 23.
Y sucedió que la paz y el amor de Dios nuevamente se restablecieron entre el pueblo, y escudriñaron las Escrituras, y no hicieron más caso de las palabras de este hombre inicuo. Escudriñaron las Escrituras. Exactamente. Empezaron a buscar entendimiento, luz y revelación. Eso es escudriñar. Y eso que hizo, les hizo tener una fe inquebrantable. ¿En quién? En Jesucristo. Así es. Y por último vamos a leer el versículo 24. Y aconteció que se idearon muchos medios para rescatar a los lamanitas y restaurarlos al conocimiento de la verdad, mas todo fue en vano, porque se deleitaban en guerras y en el derramamiento de sangre, y abrigaban un odio eterno contra nosotros, sus hermanos, y de continuo buscaban el modo de destruirnos por el poder de sus armas. Lamentablemente no lograron salvarlos a todos, pero ellos sí fueron fortalecidos personalmente y en familias. Uh-huh. Lo que hacemos hoy en día, estamos leyendo las Escrituras en nuestros hogares. Y la verdad es que es tremendo, porque ahí es donde Sherem reacciona. Sí. Cuando él le dice, tú sabes que es verdad. ¿Qué quiere decir? Y es donde él reacciona y dice, a lo mejor sí cometí el pecado imperdonable, porque tenía conocimiento, uh-huh, tenía entendimiento, y yo creo que tenía un testimonio. Claro. Por medio del Espíritu Santo. Se dejó engañar. Porque Satanás utiliza la lisonja, la vanidad de las personas. Él se envaneció, uh-huh, en su conocimiento, se envaneció en lo que él sabía, uh-huh, y empezó a hacer su propia doctrina. Entonces yo creo que eso fue lo que lo cimbró y lo hizo. Mas sin embargo tuvo la oportunidad de poderse arrepentir. Exactamente. El presidente Ezra Taft Benson en la Liauna de agosto de 1975 dijo: el libro de Mormón expone a los enemigos de Cristo, confunde las falsas doctrinas y fortalece a los humildes seguidores de Cristo en contra de los malignos designios, estrategias y doctrinas del demonio en nuestros días. La clase de apóstatas con que cuenta el libro de Mormón es similar al tipo de apóstatas de la actualidad. Con su infinito conocimiento del futuro, Dios modeló el libro de Mormón de tal forma que pudiéramos distinguir el error y pudiéramos saber cómo combatir los falsos conceptos educacionales, políticos, religiosos y filosóficos de nuestros tiempos. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado. Sí, porque ya nuestro producer nos está a punto de colgar. Sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esta alegoría es hermosa. Yo la disfruté mucho, sobre todo cuando pude entender lo que es un olivo. Ajá, porque el Señor nos comparó con un olivo en específico. Iván, por favor, redes sociales, ya para despedirnos. Ya para despedirnos, redes sociales en Twitter, @desbensígueme, e incluso pueden mandando sus comentarios con el hashtag desbensígueme, y en nuestro correo electrónico descubriendobensígueme@hotmail.com. Y nos pueden escuchar también por medio de Spotify, por medio de iTunes. Ahí pueden buscar en podcast, ahí nos buscan como Chilango Radionet, y en Spotify sí nos pueden buscar como Descubriendo Ven Sígueme. Ahí aparecemos, ahí nos pueden escuchar, pueden descargar y pueden llevarnos a donde quieran. Muchas gracias, Sheila, bienvenida. Es ahora sí tu programa con las escrituras. Gracias, David. Gracias. Pues muchas gracias, gente, y nos estamos escuchando pronto. Hasta la próxima. El propósito central de todas las escrituras es llenar nuestra alma de fe en Dios el Padre y en Jesucristo su Hijo. Elder D. Todd Christopherson. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.